Hola mis amigos especulativos de YouTube, hoy les traigo la cuarta parte de mi proyecto, Las Islas del Diablo. Antes de empezar, no olviden suscribirse, darle like y compartir, y sin más empecemos. Hace unos 40 millones de años después de la extinción de los humanos, y el final de la glaciación, los continentes entraron en movimiento, junto con las erupciones volcánicas, se formaron muchas islas en el Océano Pacífico, justo donde estaban ubicadas las Islas Galápagos. Muchas de las islas, junto con las nuevas que surgieron, se fusionaron, creando grandes islas. También a estas fusiones, se unieron otras partes de los continentes como Centroamérica, Asia y Sudamérica. Los ecosistemas de las Islas del Diablo son muy diversos, como por ejemplo, los valles volcánicos, praderas tropicales, bosques templados, manglares y desiertos semiáridos. Y veremos a las especies que habitan en estas islas. Tortufantes. Tortufante común. Tortufante de bosque. Tortufante de cuello largo. Una de las especies que logró sobrevivir a la extinción masiva de los humanos, fueron las tortugas de las Islas Galápagos, que lograron prevalecer y ocultarse de los humanos en otras islas de los continentes. Y después de la gran catástrofe, cuando empezó el movimiento de los continentes, las tortugas de las Galápagos volvieron a las islas. Tras la gran función de tierras, estas tortugas, ahora con el gran tamaño de las islas y la diversidad de ecosistemas con abundante vegetación, estas tortugas evolucionaron para ser más grandes, convirtiéndose en los actuales gigantes de las islas. Tortufante común, Chelionaphanta gigantea. El tortufante común habita en las islas de Cairán, Isla de Fuego, Isla de Bonaria y Isla del Cráneo. El tortufante es el segundo herbívoro más grande de las Islas del Diablo, midiendo 4 o 5 metros de altura y llega a pesar 9 o 10 toneladas. Estas tortugas gigantes son de sangre fría, por lo que no son afectadas por el sobrecalentamiento. Estos colosos tienen bocas prensiles, lo que quiere decir que son herbívoros, prefiriendo el enorme pasto de las praderas tropicales y valles. Estos pueden llegar a consumir 200 kilogramos de pasto al día. Su caparazón no ha cambiado casi nada en los últimos millones de años, siendo muy poco útiles para estos animales, aunque todavía cumplen una función como sostener los músculos del animal, y es que los protege de ser atacados de los grandes depredadores de las islas. El tortufante tiene enormes patas fuertes, que están bajo el animal y no de forma lateral como los reptiles, ya que esto ayuda a sostener al enorme titán. Los tortufantes comunes son reptiles que habitan en pequeños grupos de 6 u 8 individuos, aunque no son grupos de socialización muy desarrollados. En estos grupos hay un macho líder, por lo que los demás miembros son hembras y crías, y los machos jóvenes abandonan los grupos en busca de sus propios grupos o unirse a otros. En las épocas de apareamiento, los machos pasan de ser herbívoros pacíficos a toros salvajes, que atacarán a cualquier animal que se acerque a las hembras, e incluso a otros miembros de su especie. Estas peleas son muy similar a las de las jirafas, golpeando sus cuellos, hasta que uno se rinda. Estos colosos son mayormente nómadas, ya que no se quedan mucho en un lugar, al menos que las fuentes de alimentos sean grandes, pero si no es así, pueden abandonar estos lugares o adentrarse en otros ecosistemas como en los manglares en busca de algas, o en desiertos en busca de matorrales. Para defenderse de los depredadores, utilizan sus patas pesadas como defensa para así intentar aplastar a sus depredadores. Tortufante de bosque, Dasychelomia kenodonta. El tortufante de bosque habita en la isla de Cairán, Isla de Guinea, Isla del Cráneo, Isla Andí y Isla Manglanesa. El tortufante de bosque es la especie más pequeña entre los tortufantes, midiendo 3 metros de altura y pesando 5 o 6 toneladas. Estos, a diferencia de otros tortufantes, han desarrollado un pico de loro con el cual mastican cualquier comida y unos cuernos. Los cuernos de su quijada sirven para raspar y escarbar en la hojarasca del bosque o buscar comida en las ramas de los árboles, mientras que su cuerno en la parte de arriba de su cabeza sirve para traspasar los troncos en busca de alimento, debido a que estos tienen una dieta más variada, alimentándose de helechos, musgos, frutos, verduras, raíces, hongos, hojas, nueces, plantas, savia de árbol, insectos e incluso pueden llegar a consumir huevos de aves y otros tortufantes que dejan sus nidos alrededor de los bosques. El tortufante de bosque tiene un caparazón un poco más pronunciado, pero más pequeño debido a que, a diferencia de otros parientes, este es más pequeño y su peso es menor. Al igual que los otros tortufantes, estos tienen patas verticales y debajo de él para soportar el peso del animal.
El tortufante de bosque es un reptil solitario, que habita en los bosques templados de las islas. Estas tortugas, no tienen reglas en el apareamiento, y se aparean cuando pueden o cuando se encuentran entre ellos. Los tortufantes de bosque son endogámicos, sus territorios pueden llegar a extenderse por kilómetros, aunque los machos solo llegan a ser agresivos con otros machos, ya que a menudo estos luchan por fuentes de alimento, territorio o las hembras de la especie, utilizando sus cuernos para pelear. Las hembras llegan a poner hasta 3 huevos, que ocultan en nidos de maleza que construyen, ocultándolos de los depredadores. Después de un tiempo las crías salen del nido y no son atacadas por los depredadores ya que son tan grandes como una vaca. El tortufante de bosque solo tiene un enemigo y es el archotitán, una ave depredadora gigante que están especializadas en cazar a estos colosos. Para defenderse de estas aves depredadores, los tortufantes de bosque utilizan su cuerno en la frente para defenderse, embistiendo a las aves. La mayoría de estos encuentros son muy violentos y terminan en la muerte. Tortufante de cuello largo, Macrochelomia laimanta. El tortufante de cuello largo habita en la isla de Cairán, Isla de Fuego, Isla Cráneo, Isla de Guinea y Isla de Bonaire. El tortufante de cuello largo es la especie de tortufante más grande de todas las islas, alcanzando los 6 metros de altura, con un peso de 12 o 13 toneladas. Estos son herbívoros y habitan en las praderas tropicales, coexistiendo con el tortufante común, solo que estos colosos están especializados en alimentarse de las hojas y frutos de las copas de los árboles, por eso han desarrollado un cuello largo, para llegar donde otros herbívoros no pueden llegar. Estos han desarrollado una pequeña trompa, para arrancar las hojas y frutos de los árboles. Estos en su cabeza tienen pequeños cuernos que utilizan en el combate y para protegerse de lesiones en la cabeza. El caparazón en su cuerpo les ayuda a sostener los músculos del coloso, además de proteger las zonas vitales para no ser atacados por los depredadores. Estos, debido a su tamaño, tienen unas patas largas y gruesas, de forma recta y no lateral, para soportar su enorme peso. El tortufante de cuello largo es un reptil que puede vivir solo, aunque también pueden vivir en parejas, aunque la mayoría de veces son solitarios, ya que pocos depredadores se atreven a molestarlos. El único que sería una amenaza para este titán sería los varanoides, aunque los tortufantes de cuello largo tienen un mecanismo de defensa y es que utilizan su cabeza para golpear a los depredadores, utilizando sus pequeños cuernos para infligir graves heridas o matar al enemigo. Los tortufantes de cuello largo en las épocas de apareamiento, limpian las zonas de cortejo y realizan danzas con sus cuellos para impresionar a las hembras. Las peleas de machos no solo se reducen a golpes sino también a estos cortejos. Las tortufantes de cuello largo ponen sus huevos en los bordes de los bosques, vigilándolos de los depredadores. Cuando las crías nacen, las hembras solo los cuidarán por un mes, dejándolos a su suerte. Baltotitán, Paludis titania. El baltotitán desciende de las tortugas marinas, que lograron sobrevivir a la extinción masiva. Las tortugas marinas se vieron obligadas a abandonar los océanos, debido a que su número era bajo, por la competencia con nuevos animales, la desaparición de los corales y nuevos depredadores, por lo que las tortugas marinas volvieron a tierra firme, principalmente a las Islas del Diablo, donde se adaptaron a vivir en los manglares y pantanos de la isla. El baltotitán es el cuarto animal más grande de las Islas del Diablo, alcanzando los 3 metros de altura y pesando 5 toneladas. Estas tortugas son principalmente herbívoras, se alimentan de algas, plantas de agua, helechos, musgo y arbustos. Los baltotitanes tienen una fuerte coraza de queratina, que utilizan en los combates contra los miembros de su especie, y esto los protege de graves lesiones. El baltotitán tiene un caparazón de color verdoso, para camuflarse y no ser atacados por los depredadores, como los flamengos del terror. El baltotitán, como es un reptil semiacuático, sus patas todavía se mantienen de forma lateral, con pequeños dedos, que les ayuda a caminar en el barro y zonas húmedas. Los baltotitanes viven en pequeños grupos de 4 o 6 individuos. Estos grupos están compuestos por las hembras, ya que los machos en su juventud deciden abandonar los grupos y son solitarios. Solo en las épocas de apareamiento, los machos buscan a los grupos de hembras para aparearse, aunque en estas búsquedas ocurren peleas entre los machos, peleas que no son tan agresivas y son más parecidas a la de las jirafas. Los baltotitanes hembras construyen madrigueras, cerca de los pantanos, cámaras subterráneas, con los nidos dentro, mientras una de las hembras vigila la cueva. Esto lo hacen para garantizar la supervivencia de las crías, ante los depredadores. El baltotitán habita en los manglares y pantanos en la isla de Cairán, Isla Manglanesa, Isla del Cráneo, Isla de Guinea y Isla Andí. Exobonebas.
Thanatiphorus agonis. Las iguanas marinas lograron sobrevivir a la extinción masiva de los humanos y los cambios de las islas, aunque debido a la llegada de nuevos animales a las costas de las nuevas islas, y por la competencia y los depredadores, decidieron adentrarse en los océanos y manglares que rodean a la isla. Con el tiempo fueron evolucionando y adaptándose, hasta que lograron evolucionar a animales completamente marinos. El Exogonebas es el animal marino más grande de las Islas del Diablo, alcanzando 8 o 7 metros de largo y pesando 4 o 5 toneladas. Los Exogonebas son omnívoros, se alimentan de las algas marinas, moluscos, plancton y crustáceos. Los Exogonebas han desarrollado unas mandíbulas con unos dientes pegados a los huesos del cráneo. Estos dientes están cubiertos de 8% de la médula ósea. Sus dientes son extremadamente fuertes y poderosos, con los cuales destrozan los caparazones de las ostras, crustáceos y cefalópodos. Los exogonebas tienen enormes espinas rojizas, los cuales utilizan para extraer y termorregular la temperatura, ya que siguen siendo animales de sangre fría, por lo que estos sacan sus espaldas fuera del agua para extraer el calor suficiente, además de que consumen grandes cantidades de kilos de comida para mantenerse calientes con la grasa que consumen. Los exogonebas tienen enormes aletas delanteras con almohadillas gruesas que utilizan para salir fuera del agua. Debido a que sus aletas traseras son muy pequeñas y no sirven de apoyo, estos tienen una forma de nadar muy similar a los manatís. Estos pueden adentrarse en las aguas poco profundas de los manglares y poner sus huevos en las orillas de los manglares, muy similar a las tortugas. El exogonebas, como la mayoría de reptiles, es un animal solitario, por lo que puede vivir solos toda su vida. En las épocas de apareamiento, los machos se reúnen en las praderas de algas, donde realizan danzas utilizando sus pigmentos rojos. Las hembras escogerán al macho que las impresione. Después del apareamiento, las hembras se dirigen a las playas a poner sus huevos, que pueden llegar a ser hasta 6 u 8 huevos, los cuales se entierran bajo la arena. Las crías, debido a su pequeño tamaño, se refugian en los estuarios y manglares, ya que pueden ser presas de los alcatraces calvos y los flamengos del terror. Cuando las crías alcanzan el tamaño de un cocodrilo, se adentran de una vez en los océanos de las islas. Aquí sus únicos enemigos serían los calamares espectrales. El exogonebas habita en todo en el océano que rodea a las Islas del Diablo, aunque también habitan en los manglares de la isla Manglanesa y Isla de los Pájaros. Iguanodon isleño, Donticauna trifasenios. Las iguanas terrestres, Conolupus subcristatus, lograron sobrevivir a la extinción masiva de los humanos, pero cuando aparecieron las nuevas islas, y con ello, nuevos ecosistemas en las islas, y debido a la abundante vegetación que apareció en las Islas del Diablo, las iguanas terrestres lograron aumentar de tamaño y evolucionaron a grandes herbívoros de las Islas del Diablo. El iguanodon isleño es un reptil social que vive en pequeños grupos de 6 o 8 individuos. Las hembras construyen sus nidos hechos de vegetación, ramas y estiércol para espantar a los depredadores, ya que estos nidos de estos reptiles despiden fuertes olores a pudrición. Cuando las crías rompen los cascarones, estas se adentran en los bordes de los bosques, y cuando ya tienen el tamaño suficiente, se adentran en las praderas tropicales. En las épocas de apareamiento, los machos se vuelven demasiado agresivos, teniendo peleas violentas, que incluso terminan en la muerte. Los iguanodontes isleños habitan en la isla de Cairán, Isla Andí, Isla de Fuego, Isla de Guinea y Isla del Cráneo. Varanoide. Sabralabas chaliadonte. Los varanoides, a pesar de su nombre, no tienen nada que ver con esta clase de reptiles, sino que evolucionaron de un grupo de lagartijas de las Islas Galápagos, llamadas las lagartijas de lava, que lograron sobrevivir a la extinción masiva. Aunque los ecosistemas y las fuentes de alimento de estas lagartijas cambiaron mucho, después de la aparición de nuevas islas, estas lagartijas quedaron varadas en los valles volcánicos, con grandes herbívoros, así que estas lagartijas de lava evolucionaron y se adaptaron a un estilo de vida depredador. Los varanoides son uno de los lagartos más grandes que han existido, alcanzando los 8 metros de largo y pesando 3 toneladas. Estos enormes depredadores han desarrollado unos dientes triangulares, con bordes de sierra, que sirven para desgarrar la carne. Su mordida es poderosa, alcanzando los 18,000 newtons, casi similar a la mordida del tiburón blanco. Estos lagartos tienen unos pigmentos rojos en su garganta, que sirven para la comunicación y el apareamiento con los miembros de su especie.
Los baranoides tienen unas patas y fuertes, que les ayudan a correr a pequeñas distancias, de entre 25 o 30 kilómetros, aunque son especializados en emboscadas. Los baranoides almacenan grasa en su cola, para que esto mantengan sus cuerpos calientes, con las temperaturas bajan en las islas. Los baranoides son depredadores solitarios y de emboscada. Cuando cazan, los baranoides acechan entre la hierba a las presas. Cuando estos están lo suficiente cerca de la presa, proceden a atacar rápidamente, hiriendo de gravedad a sus presas. Luego esperan a que sus presas mueran por la falta de sangre y proceden a devorarla. Estos llegan a consumir hasta 8 kilogramos de carne de las presas. Los baranoides son reptiles muy territoriales y agresivos, con los miembros de su especie. Sus territorios pueden extenderse por kilómetros en las praderas. Las peleas de estos lagartos son muy agresivas, e incluso pueden terminar en el canibalismo entre especies, donde el vencedor devora al perdedor, e incluso cuando es época de apareamiento, y el macho que no logre impresionar a las hembras con sus colores, será asesinado y devorado por las hembras. Las hembras ponen sus huevos en los bosques. Debido a la falta de depredadores, los pequeños carnívoros en su etapa juvenil se desarrollan dentro de los bosques, y cuando ya tienen la edad media, se adentran en las praderas. El baranoide habita en la isla de Cairán, isla del Cráneo, isla de Fuego y la isla de Bonarría. Entre la megafauna de las Islas del Diablo, encontramos a los mamíferos, más específicamente un grupo, los roedores que lograron sobrevivir a la extinción masiva de los humanos, y otros grupos de mamíferos. En el puesto A, tenemos al mustizorro, una especie de murciélago espinoso grande, que habita en los bosques templados. Estos desciende de los murciélagos frutívoros, y al igual que estos, los mustizorros se alimentan de fruta, y para defenderse de los depredadores, utilizan sus espinas. Estos son tanto diurnos como nocturnos. En el puesto B, tenemos al Nyctotherius, que es un murciélago arborícola similar a un mono, que habita en los bosques templados. Este desciende de los murciélagos vampiro, y como sus antepasados, es un feroz carnívoro, que se alimenta de pequeños vertebrados. Estos son nocturnos y se mueven tan rápido como los mono araña, siendo eficaces depredadores. En el puesto C, tenemos al rinoceronte pigmeo. Como su nombre lo dice, es una especie de rinoceronte enano que habita en los bosques templados. De estos rinocerontes, se desconoce cómo llegaron a las islas y de qué tipo de rinoceronte evolucionaron. Lo más probable es que desciendan de los rinocerontes asiáticos. Las ratas fueron los mamíferos que más éxito tuvieron en las islas, evolucionando a muchas especies, como el arnodonte, un feroz depredador dientes de sable, que habita en las praderas tropicales de las islas y los bosques templados. Estos son los segundos depredadores más grandes de la isla, ya que son tan grandes como un dogo argentino. Entre las especies herbívoras, tenemos a los conchotes y espectrillos, que son herbívoros que habitan en las praderas. El conchote es similar a un conejo, solo que más grande, del tamaño de un pollo. Estos se alimentan de raíces y hierba. Los espectrillos son similares a ardillas, solo que estos tienen una placa que los protege de los depredadores. Estos se alimentan de hierba, raíces, frutos y polen de flores. En las costas de las Islas del Diablo, también habitan los talasodontes. Estos son enormes ratas desnudas, que han tomado el nicho ecológico dejado por las extintas focas y leones marinos. El talasodonte es un omnívoro, se alimenta de peces, algas y crustáceos. La defensa con los depredadores. En los bosques templados, manglares y desiertos de las Islas del Diablo, habitan los magonés, ratas enormes del tamaño de una oveja similares a los mustélidos. Estos son omnívoros, y se alimentan de cualquier cosa como frutos, plantas, polen, insectos, raíces, pequeños vertebrados y carroña. En las Islas del Diablo, habitan muchos tipos de reptiles, desde tortugas gigantes, hasta iguanas del tamaño de un elefante, pero hay otros tipos de reptiles, que habitan en las islas, como por ejemplo el dragón esmeralda, un reptil planeador, del tamaño de un búho, que habita en los manglares y bosques de las Islas del Diablo. Estos han desarrollado un largo hocico que utilizan para atrapar peces. Un posible antepasado de estos reptiles, serían los gecos. En el puesto B, tenemos al Siagonodón. Este es una especie de lagarto acuático, que habita en los manglares de las islas. Estos reptiles son grandes, alcanzando los 6 metros de largo y pesan 800 kilogramos. Estos son exclusivamente piscívoros, aunque también pueden atrapar pequeños animales terrestres. El posible antepasado del Siagonodón, sea el garrobo o iguana negra. La iguana de agua, es una subespecie, de iguana terrestre, que evolucionó a un estilo de vida anfibio. Estos habitan en los manglares de las islas. Estas iguanas tienen una vela por todo su cuerpo, que aunque también les ayuda a nadar y a termorregular la temperatura de su cuerpo.
La falsa cobra gigante es una especie de serpiente constrictora, no venenosa, que habita en todos los ecosistemas de las islas, menos en los manglares. Su nombre se debe a que estas serpientes tienen collar similar a las extintas cobras, que utilizan para intimidar a los depredadores, pudiendo cambiar de pigmentos sus collares. El cocodrilo desértico es una especie de lagarto de 5 metros de largo, carnívoro, que es un descendiente directo de los monstruos de Gila. Como su nombre lo dice, este carnívoro habita las zonas áridas de la isla. Estos utilizan su poderoso veneno para inmovilizar a sus presas, esperando a que el veneno mate a la presa, para después devorarla. El armadón es una especie de tortuga grande, acorazada, del tamaño de una vaca, que habita en las zonas áridas de las Islas del Diablo. A pesar de ser tortugas, estas no están emparentados con los tortufantes, y su antepasado era una especie de tortuga americana que habitaba el desierto. Los armadones son herbívoros, y se alimentan de cactus y matorrales. Estos utilizan sus enormes corazas para defenderse de los depredadores. Aparte de los reptiles y roedores, uno de los animales que tuvieron más éxito fueron las aves, algunas del viejo mundo manteniéndose estables y otras evolucionando en las Islas del Diablo. En el puesto A, tenemos al búho de patas largas, que es una especie de búho terrestre, que se ha adaptado a la vida en el suelo de los bosques, sin la necesidad de volar. Estos, a diferencia de sus antepasados, son omnívoros, alimentándose de frutos, insectos, nueces y pequeños vertebrados. En el puesto B, tenemos a la paloma real, que es una especie de paloma, con un estilo de vida similar a un colibrí. Estas se habitan en los bosques templados y se alimentan de polen y savia. Sus colores son utilizados para camuflarse en las vegetaciones exóticas. En el puesto C, tenemos al pinzón gigante, un descendiente de los pinzones de las Islas Galápagos. Estos pinzones gigantes viven en todos los ecosistemas de las Islas del Diablo. Estos son omnívoros, aunque utilizan sus picos para devorar cactus y nueces. En el puesto D, tenemos a la ave depredadora más grande de las Islas del Diablo, y es el archotitán. Esta rapaz alcanza los 2 metros de altura. Estas habitan en las praderas, bosques y valles de las islas. Estas aves descienden de los halcones de las Islas Galápagos. Estas aves evolucionaron así para hacerles competencia a otros depredadores como los baranoides. Ambos compiten por las mismas presas. En el puesto E, tenemos a los flamengos del terror. Estas aves exóticas, pero peligrosas, habitan en las costas y manglares de las islas. Estas, a diferencia de sus antepasados, son cazadores de pequeños vertebrados, utilizando su enorme pico de sierra para triturar a sus presas. En el puesto F, tenemos al gallinonte, que es un descendiente directo de los fragata, solo que ahora se han adaptado a la vida en los bosques y praderas. Eso lo podemos ver en la forma de su pico, que ahora se ha adaptado a consumir otros alimentos. Estos utilizan sus enormes globos rojos para la comunicación y el apareamiento. En el puesto G, tenemos al alcatraz calvo, que a diferencia de las otras aves pescadoras, estas se han adaptado a un estilo de vida carroñero, similar a los buitres. Estos alcatraces habitan por todos los ecosistemas de las islas. En el puesto H, tenemos al cormorán gigante, una ave pescadora del tamaño de una oveja, que habita en los manglares. Lo que caracteriza a estas aves es que son venenosas, ya que consumen una alga con toxinas, que debido a que su cuerpo es inmune al veneno, esto lo mantienen en su cuerpo, y pocos depredadores se atreven a molestarlos. En el puesto I, tenemos al ganso escupidor. Es una especie de ganso que habita en los bosques templados. Estos se alimentan exclusivamente de frutos, verduras, insectos, miel, savia y polen. Su nombre se debe a que estos tienen la capacidad de escupir vómitos ácidos desde su estómago. Estos vómitos desprenden olores desagradables que ahuyentan a los depredadores. Los pingüinos de las Islas Galápagos fueron uno de los tantos sobrevivientes que lograron sobrevivir y evolucionar en las Islas del Diablo. Hay 2 especies que evolucionaron, una es el pingüino elefante, Titanocertus chromatista, y el marfín, Phalaenema polypus. El pingüino elefante, como su nombre lo dice, es el más grande de todas las especies de pingüinos, alcanzando los 3 metros de altura. Estos viven en grandes grupos en las costas. Estos utilizan su enorme tamaño y su enorme pico para defenderse de los depredadores, siendo muy agresivos. El pingüino elefante tiene unos colores brillantes que utilizan en las épocas de apareamiento. Estas enormes aves solo llegan a poner un huevo que esconden bajo la arena. Estos pingüinos solo habitan en las costas de la isla de Cairán, Isla de Fuego, Isla de Guinea, Isla del Cráneo y Isla Bonaria.
El marfín es otra especie de pingüino que habita en las Islas del Diablo, solo que este pingüino es completamente marino, sin la necesidad de salir al agua, excepto para poner sus huevos. Los marfines llegan a medir hasta 6 metros de largo, estos son piscívoros, y viven en grandes grupos de 20 individuos. Estos pingüinos no solo se adentran en el mar, sino que también en los manglares. Su enorme pico le ayuda a capturar grandes cantidades de peces. Los marfines habitan en las costas de la isla Cairán, isla Andí, isla de los pájaros y la isla Manglanesa. Bueno amigos, espero que les haya gustado la quinta parte de mi proyecto, aunque decirles que esta será la penúltima parte, y si dan like, compartan y se suscriben, traeré la última parte de este proyecto, para así traer otros proyectos al canal, así que hasta la próxima.